Hola, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Charlie Patiño. Estamos en un programa más de Soy Motociclista, donde vemos las historias detrás del casco. El día de hoy tenemos a un bicampeón nacional y ha pasado por varias categorías, pero ahorita, bueno, es bicampeón en 1000 cm3. Empresario, ingeniero, joven. Entonces, va a estar muy bueno el programa y le damos la bienvenida a Abraham García. Abraham, bienvenido. Amigo, ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, con el gusto de tenerte aquí en el programa. Pues aquí contentos de estar aquí formando parte y muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí No, contigo. es tu casa. Y bueno, como decimos en el mundo del motociclismo, clutch out. Soy mexicano, nací en el Estado de México, Coacalco. Ahí empezó toda mi trayectoria. Yo vengo de una familia de velocidad. Mi abuelo competía coches, mi papá corrió motociclismo. Desde ahí nació la pasión, desde muy chico. Yo tengo manejando motos desde los 4 años. Toda mi vida he estado arriba de una moto. La moto es parte de mí, es una unión. Para que yo pueda ir al límite arriba de una moto necesito entenderla. Necesito entender la parte de ciclo de la moto, el motor, su electrónica. Hay muchos factores que influyen para que yo pueda llevar una moto a su límite. Las sensaciones de la mano, mi oído, mi vista, mi respiración, los latidos de mi corazón, tiene que ir con las revoluciones del motor. Solo así puedo unirme a la moto, entenderla y me da la seguridad y la confianza de poderla llevar al límite. El Team Green para mí es mi familia, es mi apoyo, es mi gente. Sin ellos yo no puedo dar los resultados, solo con ellos puedo seguir creciendo, seguir avanzando, seguir aprendiendo y eso es mi familia. Gracias a los patrocinadores, por la confianza, por el apoyo, es posible que podamos seguir teniendo un crecimiento y que podamos ya ser un referente en campeonatos internacionales. Todo mi entorno va encaminado hacia el motociclismo. No puedo vivir sin esa adrenalina, no puedo vivir sin esa pasión. Desayuno, como y ceno motociclismo. Es parte de mí. Bueno, como vieron en el video que acabamos de pasar, un campeón, bicampeón, y desde pequeño está con el tema del motociclismo. Así, qué rápido que son 2 minutos y medio se dice todo eso, ¿no? Sí, claro, después de justo, ¿no? Que platicábamos que las carreras que he pasado y todo eso, se me hace nada, pero pues analizando todo eso, todos los aprendizajes, todo el proceso, todo el sufrimiento, todas las victorias, pues pues da pues mucho sentimiento, pero pues la vida pasa de volada. Rapidísimo. Sí, exacto. Y bueno, lo que nos cuenta el video es que tú naces en un
ahora sí que entre aceite y gasolina, desde tu abuelo. Sí, así es que mi abuelo corría coches, después mi papá empezó a correr motos, ¿A qué edad tu papá empieza a correr? ya grande, o sea, sí Sí. le gustaban las motos, tuvo motos de joven, pero empezó a correr más o menos como a sus 33 años, más o menos, empezó a Ya correr. grande Sí, para cómo empiezan, ¿no? sí, ya Los grande. pilotos. Estuvo en el Rodríguez, estuvo ahí corriendo en la Copa Malboro, y pues ya él me metió chiquito, desde los 4 años ya empecé yo a correr. Entonces, tu papá corrió con Luis Con Aramoni, Aramoni, con el papá de Richie Escalante, con Pablo con Pablo Escalante, con el Escalán. Gandaya, con Ajá, Galeazzi, ok. sí. Con todos ellos estuvo ahí mi papá corriendo. Entonces conoce al Cachas, conoce a Claro. todo. Sí, de hecho el Cachas y todos ellos, Aramoni, pues me conocieron bebé, me conocieron chiquitito. Mira, Ujú. qué buena onda. Sí. Porque corrían con tu papá. Y tú, bueno, ya vimos a los 4 años agarras una motocicleta, pero porque, bueno, no sé si te acuerdas, pero dijiste yo quiero, o tu papá te acercó. Yo, o sea, lo que me cuenta Era muy natural, ajá, sí, ¿no? lo que me cuenta mi papá es que yo desde chiquito me subía casi gateando arriba de la moto. Y pues yo lo veía que él salía él en carretera y yo esperaba verlo, ¿no? Entonces siempre tuve esas ansias, pues, por estar en la moto. Tenía la Ujú, curiosidad, pues era la pasión de mi papá, pues creo que fue algo natural. Ya claro. estando arriba de la moto, es algo que muy pocas veces he contado, tenía miedo. Tenía mucho miedo porque en ese entonces no había motos como las de ahorita, las pit bike. Ujú, Entonces mi papá me compró una moto de cross, un 85 dos tiempos, que es una moto alta con ujú, llantas de tacos. En ese entonces pues no había ni rines ni slicks para ese tipo de motos, para hacer una motorcita. ujú. Y fue la primera moto que empecé a manejar, era de cambios, de 6 cambios y dos tiempos, no la podía controlar. Me llevaba al autódromo de Pachuca y fue mi reto más grande. Ujú. Y todavía tengo esa moto. ¿Todavía la Todavía la tienes? tengo. Wow. Porque fue para mí, me daba mucho miedo. Mi papá me decía, puedes o no puedes. Si no, pues mejor no lo hagas. Pero yo quería demostrarle a mi papá que sí podía. Y muchas veces iba arriba de la moto y iba llorando del Es miedo. que es clave el manejo del miedo. Sí, Eh, no es bueno el miedo, pero sí te mantiene alerta. exacto. Bueno, yo no soy un piloto experimentado como tú, pero eh, cuando de las primeras veces que subía a mi hija a la moto, yo veía que pues estaba poniendo todo y le digo, oye, ¿qué tienes miedo? Sí, sí, sí tengo miedo, me decía mi hija. Le digo, sí, es natural. Ujú. Yo cuando me estoy poniendo el equipo, la mente te traiciona, ¿no? Y yo le dije, mira, es bueno que sientas miedo, pero no te dejes dominar por ese miedo. Al contrario, ese miedo lo conviertes en tenerte alerta, en estar a la defensiva. Entonces, cuando le dije eso, como que dijo, ah, ok, pero sí, 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 da miedo. El que diga que se empieza a poner el equipo y no le da miedo, no es cierto. Sí, es algo muy claro. Me pasó alguna vez te recordé, en una carrera en el autódromo del hermano Rodríguez, Ujú, que arranqué demasiado tranquilo. Estaba en la parrilla y estaba muy tranquilo, en exceso. Y cuando arrancamos, fui muy lento en reaccionar. Justo eso, o sea, esa pizca de miedo, de nervio, te ayuda a estar alerta. Entonces, la ujú, idea es tener un equilibrio. Creo que no hay que sobrepensar las cosas porque ese es el problema, que claro. empiezas, y si sí, y si me pasa esto, y si no hago Te esto, y si empiezas a nublar. exactamente, entonces ahí, y te empiezas a bloquear, ¿no? Ajá. Entonces es bueno sentir ese sentimiento de nervio para estar alerta, pero tener muy controlado qué es lo que vas a hacer. Esa es la parte que a mí, por lo menos a mí me funcionó mucho, el tener muy claro qué es lo que tenía que hacer, Ujú. qué tenía que hacer la moto para ejecutarlo. A ver, ya llevas muchos años en esto, pero si entras en un estado de meditación, concentración, ¿hay algún trabajo mental, espiritual? Sí, claro. La verdad es que
Mira, cuando yo empecé a competir de chico, pues lo que aprendí era de mi padre, ¿no? Ujú, Y a base de experiencias y caídas. Después llegué a una edad, más o menos fue en el 2016, que la verdad yo entrenaba mucho físicamente y arriba de la moto, pero no he logrado tener los resultados que yo quería. Y me di un tiempo, dejé de competir como medio año, pero no ujú. dejé de estar arriba de la moto. Y la verdad me dediqué a leer, me puse a leer, tratar de quitarme apegos, porque yo era como de esas personas, y digo, o sea, cada quien le funciona diferente, ¿no? Pero Claro, yo decía, si yo no hago cierta acción antes de subirme a la moto, me voy a caer. O sea, así tenía ese pensamiento. ok. ¿Sí me explico? Entonces, me limitaba. Leyendo me ayudó mucho. Y después, la verdad, con los patrocinadores que tuve, me presentaron, me llevaron con un semiólogo, se llama Guillermo Sala, de hecho él es campeón mundial de Jiu-Jitsu y entrena a las fuerzas especiales de la Sedena y de la Marina. Ok. Y él me preparó mentalmente para justamente no tener apegos, apegos emocionales. ¿Por qué? Porque siempre tendría que dar mi 100% en lo que hiciera. En ese caso, pues en el motociclismo. Si yo tenía una situación familiar, una situación económica, no interfiriera en mi resultado. Aparte, dividirlo, hacerlo al lado. Y eso sacó mucho más mi potencial. ¿Qué leías? Tenía libros de motivación. Hay un libro que se llama Mentalidad de Tiburón. Creo que ese Ujú, fue el que más me ayudó. Casi todos los libros que leí fueron acerca de eso. Había uno que también es de un soldado, de un Navy SEAL, ujú. este, que se llama Nada te puede lastimar. Ese también me ayudó bastante. Esos son los libros que más o menos de ese tipo era lo que yo buscaba. Pero mira, qué interesante. Tú estabas con un entrenador de Jiu-Jitsu que muchos pudieran pensar, no, pero se metió algún tema de violencia, de golpes, de esto. Pero no es así. O sea, el tema de verse hacia adentro, ¿no? Exactamente. Esa es tu forma, o sea, eso es lo que te forma para poder llegar a las competencias, cual sea. Sí, o sea, no estoy diciendo es un psicólogo, es un semiólogo. El Ujú, semiólogo es el significado de lo que nosotros le damos a todo lo que nos rodea, nuestro ujú. principio de realidad. Y justamente nace de entendernos nosotros primero y cómo reaccionamos a todo nuestro entorno. Entonces, pues yo aplicándolo en el deporte, justo era tener ese control en mí, ¿no? Porque en las motos todo pasa muy rápido, tú lo sabes, la adrenalina, tomar decisiones en ese Sí. microsegundos es muy importante tener muy clara la mente y esta parte. Esto controlado y esto es donde tienes que funcionar. Sí es importante tener la pasión, hacer las cosas de corazón, pero tampoco dejar que te domine. Como al igual no puedes todo procesarlo con la cabeza, porque a veces te tiene que salir natural las cosas. Es mucho de sentir, Sí. ¿no? Vas generando, pues no sé, eh, un sexto sentido, ¿no? Y vas sintiendo la moto, el acelerador, la curva, es mágico. Sí, es algo tocando, regresando a la parte espiritual. Ujú, Eh, Antes de irme a competir a Europa, terminé una carrera en el Autódromo Manuel Rodríguez y sufría yo del síndrome compartimental. Apenas si terminé esa competencia. Y ujú. para mí, pues, a los 15 días tenía que ir a correr Mérida y al mes tenía que ir a correr Europa. Y yo tenía el problema del síndrome compartimental. Mis patrocinadores no querían que me operara por el poco lapso que tendría para poderme recuperar. Ujú. Yo sí lo quería hacer porque sí estaba seguro dentro de mis capacidades que lo podía lograr. Al final se juntó todo el equipo de patrocinadores, mi semiólogo, todo el equipo que tenía atrás de entrenadores y decidimos si operarme. El que me ayudó fue mi semiólogo. Me operan y a los 10 días me presento en Mérida a competir. Todavía tenía yo las suturas de la cirugía. Así competí y logré quedar en segundo lugar. Y los 15 días me fui a correr a Europa. Pero algo que me ayudó mucho fue la meditación. Muchos entendemos a veces la meditación mejor encerrarnos en un cuarto, pero una muy buena meditación es controlar tus emociones en un ambiente hostil. ¿A qué me refiero? Pues cuando hay un caos afuera, poderte mantener sereno y poderte controlar, Que es lo más difícil. eso es el real trabajo. Ujú. Entonces,
Justo me fui ese día, el fin de semana, a la playa a conectar. Y a lo mejor para algunos podrá ser como mágico, pero de verdad me ayudó tanto que mi brazo funcionó bien. Él me decía, tú puedes controlar el dolor, tú eliges si te lastima. Y es verdad. O sea, tenía Son elecciones que pocos tienes. días de estar operado y subirme a la moto como si nada. Me lo decían otros pilotos. Me decían, es que, ¿cómo le haces? Me decían, ¿te estás metiendo algo? Y yo, no, o sea, no, o sea, es un control mental y Sí, es un control emocional. Entonces, el trascenderlo, creo que es una de las experiencias más bonitas que me ha dejado el deporte y todas las personas que me han ayudado, porque eso es lo que me ha servido ahorita para mi vida, el poder trascender cada una de las experiencias y llevarlos a un tema espiritual. mira, que muchos se olvidan de esa parte. Sí, sí, yo creo mucho de la parte energética y, y me gusta meterme en eso, me gusta también leer sobre eso Ujú. y me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, me ayudó mucho en mi deporte. Tengo 14 cirugías y el tener una parte espiritual así, ese nivel de conciencia, me ha ayudado mucho a poder sobresalir sobre temas físicos, que a veces pues, los doctores, cuando yo me tuve un accidente en Motoamérica, me Ujú. fracturé 4 vértebras, me rompí 6 costillas, me perforé el pulmón y me decían que ya no podía competir otra vez porque si me llegaba a caer, mi columna No iba ya a no iba a soportar. soportar, entonces podría dejar de caminar. La verdad, mm, tenía yo las ganas de seguir compitiendo y regresé a competir, volví a quedar campeón, sí, me volví a caer, pero mira, aquí estamos. Sí, el desenvolvimiento no es únicamente físico, sino tienes que tener tu desenvolvimiento espiritual, Sí, van de la ¿no? mano. Que muchos no lo entienden o no, o sí lo entienden, pero no saben por dónde entrar a esta parte espiritual. Y tú lo has, no sé si ya lo traías y lo único que hiciste fue desarrollarlo eh, y sensibilizarte para exponenciar ese tema espiritual. Sí, la verdad es que ya lo traía. Desde chiquito tenía curiosidad sobre esos temas y afortunadamente tuve personas que me ayudaron a encontrar, ¿no? Porque sí me lo decía mi semiólogo, no me era muy difícil entender ciertas cosas y ponerlas en Sí, práctica. claro. Por eso la gente dice, no, yo no entiendo nada de esto, ahí lo dejo, o les da miedo, Sí, 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 claro. porque el verse hacia adentro, Sí, sí, es muy ahí diferente. es que empiezas a remover muchas Sí, porque cosas. si quieres cambiar tu entorno, si quieres cambiar tu mundo, primero tienes que cambiar tú. Tienes que aceptarte como eres, aceptarte tus limitantes porque ese es tu punto de partida. Yo pienso que sobre cualquier tema, llámese deportivo, profesional, todos tenemos sueños, metas, objetivos, pero es bien importante tener claro de dónde vamos a partir. Y para tener ese punto hay que saber quiénes somos, dónde estamos. Hacer a un lado prejuicios, educación que tuvimos nuestros padres, Sí, buenos o malos, son seres humanos, y aprender a desapegarse y crear ese conciencia de entender, creo que eso es bien importante, que todo lo que nos pasa es nuestra responsabilidad, que si queremos obtener o llegar a algo es nuestra responsabilidad. Creo que desde ese punto, el asumir la responsabilidad de nuestras vidas, es donde empezamos a cambiar. no culpar. El patrocinador no me da dinero y no puedo salir. No, Exacto, la motocicleta no funciona y no puedo. O sea, culpar a los demás y tú exacto, eres el rey, ¿no? exacto. No, no se puede ir así por la vida. Sí, no, ese es algo que me ha servido en todo. Ahorita que me dedico más a mi negocio, igual asumir yo la responsabilidad de todo lo que pasa, me ayuda a construirme como persona. Y algo que aprendí eh, del motociclismo es que realmente no, lo importante no solamente es la meta ni el objetivo, sino la persona en la que te conviertes para ser merecedor de esa meta. Ese proceso es realmente lo que vale la pena. Eso es lo que nos va dejando. Porque si llegamos a un objetivo, una meta, nos sentimos orgullosos, pero después queremos otra. Y pocos se ven hacia adentro para darse cuenta y valorarse
dónde llegaron y de dónde empezaron, ¿no? O sea, esa persona que te vas construyendo, que vas tomando decisiones, creo que eso es lo que realmente vale la pena del camino para llegar a tu meta. Claro, porque tú entras al motociclismo desde los 4 años, pero debe de haber un punto de partida donde ya entras a la competencia, ¿no? ¿Qué edad fue, más o menos? Y estabas estudiando. Sí, sí. Yo empecé a los 4 años y cuando empecé más profesionalmente fue a los 17 años. Ya ahí había temas de que si la escuela, que si esto, que si el otro. Eh, yo quería pues dedicarme de lleno, obviamente, a mi sueño, a las motos. Estaba la escuela, tenía apoyo de la escuela, pero pues cada vez se fue complicando porque pues empecé a irme a Estados Unidos a correr, ya me tuve que ir a vivir a otro estado. Entonces sí tuvo un punto de mi vida que tuve que dejar la escuela, pero la verdad, todo lo que viví en el motociclismo me sirvió porque me llevó a muchos lados, conocí otros Es que, países, conocí otras personas. es que los prejuicios, ¿no? Alrededor, ¿cómo vas a dejar de estudiar y te vas a meter de motociclista, piloto profesional? De eso no se gana dinero. Entonces, eh, esa presión de la escuela y después los otros, bueno, tus papás que tenían clarísimo el tema de la moto, ¿no? Sí, Pero sí alrededor, la presión es muy fuerte. sí, sí, Y ahí es donde también tienes que tener esa neutralidad y ese tu espíritu bien puesto, ¿no? sí, no, o sea, llega en un punto que me lo dijeron mis papás, nosotros te apoyamos, y eso se los agradezco porque siempre me han apoyado, siempre han estado encantados de lo que hiciera, y eso también sirvió que siempre he sido alguien que se ha dedicado mucho a su deporte, pero muy claro si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien, porque pues ya estás hablando de lo que vas a hacer a tu futuro. Ujú. Y, y sí, 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 así fue. El motociclismo me llevó a muchos lados, a conocer otros países, otra gente. Y llegó en un punto que ya a mis 25, 26 años, dije, cuando llegué a correr Europa, dije, creo que ya me siento orgulloso de ese niño de 4 años de que dijo, llegué a donde yo quería. Y ahí fue donde también me sirvió esa parte de desprendimiento de decir, no pasa nada, Del soltar. del soltar, exactamente. Ahora quiero hacer otras cosas de mi vida, quiero complementarme en otra parte de mi vida, quiero aprender otras cosas. Ya pasé una etapa y ahora quiero hacer otra. Y es donde ahorita pues me he dedicado más a mi empresa, a mi negocio. Me dedico yo a los recubrimientos epóxicos, a la construcción. ¿Cuánto tiempo llevas como empresario? Ya voy para 2 años y medio, casi 3, que he entrado de lleno a trabajar. Y es otro aprendizaje, algo bien curioso. Como te digo, tuve entrenadores que fueron militares, Ujú. tuve toda la escuela del deporte. Y yo creía, dije, a ver, pues el tema de los negocios, pues creo que va a ser más fácil, ¿no? Sí, Dije, pues si claro. vengo de las carreras, de jugarme la vida a más de 300 kilómetros por hora, tuve Ir a semiólogos, España, ir a exacto, ¿no? Motoamérica, donde pocas personas han estado. Sí, Y bueno, y mexicanos, pues por desgracia menos, ¿no? sí, sí, sí. Yo pues llegaba y decía, pues va a ser más fácil, ¿no? Fue otra etapa muy diferente. Y algo que me dio mucha curiosidad fue yo pensaba que el ser deportista me iba a ayudar a ser mejor empresario, sí, pero nunca me imaginé que ser empresario me iba a ayudar a ser mejor deportista. Porque ahora que estoy arriba de la moto, porque todavía lo sigo haciendo, Ujú. mi mentalidad es diferente. Soy más racional, no me la juego como antes. Antes pues era más inmaduro, ahora analizo datos, porque justo cuando estás hablando de números, de, de de negociaciones, Estadística, exactamente, probabilidades. dónde te arriesgas, porque es diferente, te Ujú, tienes que arriesgar a base a ciertos factores numéricos. ujú. Eso yo no lo contemplaba en las motos. Yo lo hacía justo de corazón o a ver quién tiene más pantalones para llegar a una frenada. Ahora analizo más los datos para sacar mejores vueltas en la moto. Es que en el motociclismo está el tema de te,
crecimos en el mundo del motociclismo diciendo, tienes que tener muchos pantalones para hacer ciertas cosas, ¿no? La gente también, pues, te señala porque, ay, no sale a rodar porque llueve, no sale, o sea, la presión que existe en la parte de cómo conduces, o si te da miedo, o eres más arriesgado, entonces lo haces muchas veces más por las otras personas que digan, ay, le dio miedo, Sí, una presión social. a que digas, no, yo sí puedo, a que tú lo veas desde otro lado. Exacto. Sí, ahora que me subo a la moto, voy a un track day y me lo tomo todo muy en serio. Revisar bien mis presiones, que la moto esté bien ajustada, analizo hasta la temperatura, si está pegando el viento, que si está pegando el otro. Y eran cosas que antes yo no lo hacía. ¿Por qué? Porque siempre he sido muy temerario, pero ahora analizo si vale la pena hacerlo. Si no vale la pena hacerlo es porque no voy a ganar nada. Y eso es lo que me enseñaron los negocios. Si no vas a ganar nada, pues no lo hagas. ¿Sí me explicó? O sea, si los números no te están favoreciendo, no. Cuando ves que hay una posibilidad de donde sí va a haber una ganancia, vale la pena arriesgarse. Eso es lo que me ayudó, el ser empresario me ha ayudado ahorita en las motos, que eso yo no me lo imaginaba. Entender dónde sí y dónde no. Porque justo antes, o sea, no me daba miedo, y sí, pero me lastimé mucho. Sí, o te arriesgabas por nada. Exacto, era por nada y me fracturaba algo y al final, sí, de joven me sentía, sí, a lo mejor muy chingón de decir, ya salí adelante de una fractura y soy casi un Yo toda semidios. puedo, no me pasa Ahorita que nada. ya voy a llegar a los 30 años, sí, siento las lesiones. Sí, sí las siento. Entonces, muchas de esas lesiones me las pude haber ahorrado. No me arrepiento de nada, pero pues ahí está un aprendizaje. No, sí, este deporte Claro. no es de pantalones, es de inteligencia. Estoy viendo aquí la transmisión. Un saludo a todos los que están en Facebook, en YouTube. Nicole Hamilton, yo creo que te suena el nombre. El mejor piloto de México, dice. Gracias, Nicole. Un saludo. Sí la conoces, ¿no? Claro, el amor de mi vida. Piloto también. Claro. Fíjate que eso también, el año pasado que Nicole se fue a correr a Europa, igual entendí el motociclismo de una manera muy diferente. Porque te hablo de cuando yo estoy en una parrilla y todo eso sé controlarme muy bien. Pero cuando ella y yo la vi correr, Otra historia. Otra historia. Otro control. No podía, me cuesta Otra mucho. meditación. Exacto. Y también eso es parte de un apego porque honestamente crees que va a fallar y eso es lo que te preocupa. Entonces, es darle la oportunidad de que tenga que vivir su proceso. Estás ahí para apoyarla, pero lo tiene que vivir. ¿Sí me explicó? Eso es otro aprendizaje. Y es que no te puedes meter. No puedes, no puedes. O sea, yo quisiera manejar por ella, pero hasta cierto punto es un pensamiento egoísta, porque es su etapa, es su proceso. Yo estoy para lo que ella me necesite, pero está viviendo su mundo. Esto también es crecer. Exactamente. Y las dos partes. Exacto. Y es que es lo más difícil. Verlo tú desde la neutralidad. Porque cuando tú lo ves desde la neutralidad y no involucras sentimientos, te cambia. Cambias tú y cambia también a la persona que estás observando, ¿no? Sí, sí. Porque de todos modos, a la persona que estás observando también influye que la estás mirando. Es un tema complejo, sí, pero es eso. En la forma de comunicarnos, porque, a ver, somos pareja, pero en algún punto soy su coach. Entonces, el transmitir la información a veces no es muy fácil decirle a tu pareja. Lo estás haciendo mal. No, es que no es por ahí. O sea, todo eso entenderlo y dividirlo, ambas partes, es complicado. Dividir la parte emocional. Ella también estuvo con Guillermo, eso también le ayudó bastante, pero sí ha sido un aprendizaje, la verdad, bonito como pareja. Es bien difícil verla manejar, me cuesta trabajo. Yo prefiero ir adelante y que ella vaya atrás de mí siguiendo la línea, pero cuando yo voy atrás de ella, viéndola, a veces hasta dejo yo de pilotar, de quererla como proteger, pero hay que ser conscientes que no puedo hacer nada. O sea, voy yo en otra moto y yo no puedo hacer nada. Me pasó una vez que estábamos entrenando
y ella también es muy temeraria, o sea, la verdad, Es muy dura, aguerrida, es dura. dura. Sale a la recta y la llanta trasera agarra la tierra y se patina. Yo sentía que se me paralizaba el corazón, o sea, que yo quería brincar y agarrarla. No se cayó, controló muy bien la moto, pero me asusté como si me hubiera pasado eso a mí. O sea, eso me pasa a mí, no me asusto, pero de verla me asusté demasiado, ¿no? Y ahí es donde dices, la voy a parar y le voy. No puedo, es parte de, tiene que aprender. Si ella quiere competir en Europa, va a pasar eso y muchas más cosas. Entonces se debe de preparar. Entonces no puedo limitar su crecimiento, porque a veces pasa que por amor quieres limitar a la persona, porque tienes miedo que se haga daño, pero tiene que vivir su proceso. Ayer platicaba con un amigo y es eso. Mi hija de chica, cuando las primeras salidas, es una cosa similar. Entonces su mamá y yo le decíamos, oye, pero te cuidas, no vayas sola al baño, te estás fijando y no hagas esto. Hubo un momento que mi hija me dijo, no, papá, entonces ya no voy. Porque la quieres proteger o quieres proteger tanto a esa persona que la limitas. Y tú, con tus indicaciones, en lugar de abrirle el panorama, te lo cierras y le implantas miedo, Y duda, le creas duda. una duda, Entonces inseguridad. fue un gran aprendizaje, ¿no? Porque me dijo, no, papá, entonces no, yo ya no voy. Porque ya dijo, no, son muchas cosas. Le dije, no, ¿sabes qué? Tienes razón. Nada más te voy a decir dos cosas. No te separes del grupo y no vayas al baño solo. Exacto. Y ya como que se quedó más tranquila y se fue, ¿no? Pero es eso que tú dices. Puede pasar con tu mamá, con tus hermanos, con tus parejas, con tus hijos, pero es esa parte que queremos siempre controlar Sí, siempre queremos controlar. y tener el control. Sí, por eso creo que es bien importante, porque digo, al final no queremos que se hagan daño, ¿no? Pero regreso, todos tenemos un proceso, tenemos que tener nuestro aprendizaje, porque en base a ese aprendizaje es como nos forjamos en la vida y es donde les vamos a limitar ese aprendizaje. Entonces, realmente los estamos exponiendo a que les puedan pasar más cosas. Mejor es ver, puede ser que se caiga porque así me ha pasado, puede que cometa el error, pero sé que nos hace mucho daño, pero lo tiene que entender. Y ha servido. Me acuerdo mucho, ella estaba corriendo en Europa, estaba en Italia y era una carrera en lluvia. Y pues, obviamente pues hay un cambio de horario. Yo estaba en la madrugada al pendiente de ella y me habla y me dice, oye, está lloviendo. Nunca he corrido en lluvia. Dije, no te preocupes. Dije, tú vas a poder, tú puedes, no te preocupes, lo vas a hacer bien. Pero es que nunca he corrido en lluvia. Pero por tu estilo de manejo, por tu técnica, yo sé que lo vas a hacer bien. Nada más las primeras vueltas sal, lleva un poquito la moto levantada y una vez que toques rodilla, te vas a sentir en confianza. Fue su mejor resultado en Europa. Peleó el tercer lugar. Más de la mitad de la carrera duró con vuelta rápida. Al final terminó cuarto, pero fue su mejor resultado en Europa en una carrera en lluvia. Y de ahí le encantó. Sí, claro, o sea, Se también soltó, ¿no? vente, o sea, tú hacerle creer, o sea, que se la crea, o sea, que es capaz de hacerlo. Sí, Claro. obviamente a uno le da miedo, pero tiene que ser. Bueno, ya que nos está viendo, la vamos a invitar para que nos platique ella. Claro. Nicole, está la invitación, ya después te llamaré. ¿Cuál es el tema o lo más complicado de entrar a la carrera? O sea, iniciar en el mundo de las carreras. Iniciar y mantenerse. La verdad, pues el tema económico. El tema económico influye mucho tu crecimiento. Entonces yo creo que es el factor más complicado. Afortunadamente ahorita ya hay semilleros que ya no lo hacen tan caro, pero para poder potencializar tu talento, que es correr en el extranjero, se requieren muchos recursos, se requieren de un marketing, de ser conocido, y es difícil, la verdad es difícil en México. ¿Pero qué falta? Entiendo, es muy difícil entrar con las marcas de de lo que tú quieras, cascos, aceites, motocicletas.
¿Se necesita más el apoyo de estas marcas? No, o sea, mira, es chistoso, pero ahora que he dejado de correr, me buscan más las marcas que cuando competía. Ujú. Ahora, Ahora, antes no. antes era más difícil, pero porque yo tenía una ideología diferente de pedir. Yo decía, Ujú, pues por ser piloto me tienes que dar. Y no es ujú. cierto. Al final esto es un negocio. Sí. Es un negocio y tienes que hacérselo atractivo a la gente. Tienen que entender, tienes que hacérselo a entender a un empresario. Tu deporte se lo tienes que convertir en números. A ver, ¿cuál va a ser tu ganancia del tú apoyarme? Ahí es donde cambia. Entonces, también la cultura en México está muy mal. O sea, estamos acostumbrados que nada más porque ganamos unas carreras nos tienen que dar todo. No es así. No Ujú. es así tan fácil. No solamente hay que prepararse en el tema deportivo, también hay que saberse vender. Porque sí hay marcas que quieren apoyar. Algo que sí está muy mal son las plataformas. La verdad, abiertamente, tener un buen campeonato es difícil, porque eso también lo tienes que vender. O sea, es responsabilidad del campeonato tener una exposición al público. Yo no puedo llegar a una marca a decirle que corro cierto campeonato si lo ven poquitas personas. ¿Cuál es el chiste entonces de que yo te patrocine? ¿Sí me explicó? Porque ganes carreras, un trofeo, realmente cómo lo Se queda en monetiza. petit comité, lo saben Exacto, 15, 20 personas. exactamente. Entonces, es un conjunto de factores que tanto pilotos como organizadores no han tenido como que esa proyección. Porque si tocas las puertas de las marcas y si los haces atractivos, sí te dan. Le digo, o sea, ahorita yo no compito y me dan las marcas. El problema es de fondo o de forma. Porque cuando tú tienes un campeonato en México y le pones una marca y esa marca no abre la posibilidad para que puedan participar otras motos, otras marcas de moto, Sí, lo cierras, está cerrado. exactamente. Sí, lo cierras por completo. No, es lo que me digo, por eso, La exclusividad en la vida le ha beneficiado a alguien, al o sea, contrario. esa es competitividad. Hay competición, competición entre pilotos, competición entre marcas y entre equipos. Si lo haces exclusivo, pues obviamente lo vas a cerrar, Sí, lo limitas. y pues ni modo, pues hay que decirlo, Racing Bike, pues nada más está ahora, era Itálica y ahora lo hicieron GS Motos. Pero no te dan oportunidad, no les dan oportunidad que entren otras marcas. Exacto. No hay un crecimiento. O sea, debes de A ver, unificar, aíslan más las marcas. ¿ahí de quién es la culpa? ¿De Racing Bike o de la marca? La marca le prohíbe a Racing Bike que no entren otro tipo de patrocinadores, otro tipo de marcas, o Racing Bike nada más se lo da exclusivo a GS Motos, Yo creo que es porque aseguran económicamente exactamente, exactamente. esa entrada. Entonces, Entonces no hay un semillero, nada pues más no es hay, un... exacto, el único semillero es el de Itálica Racing, Sí, y que tienen a las mujeres y que tienen a los hombres y hacen su competencia, hacen su club de Toby. exacto. Pero ya de ahí, ¿a dónde los mandan? Ya se queda ahí. O sea, sí, para iniciar Sí, y si está mandan, bien. mandan a uno, Astrid Madrigal, a España, ¿no? Y Por, ya, por, pero por Chicho y por muchas cosas. Por ejemplo, en Motoamérica, pues está Richie Galante, pero él no está en este tema de marcas y de estar acá en semilleros, ¿no? Él agarró su, su camino. su Y camino. esa es la verdad, o sea, una vez me acuerdo bien, porque yo estaba igual en la formación de Chicho, y no es malo, o sea, obviamente la estructura de la escuela está muy bien, pero pues yo creía que lo mismo, era responsabilidad de otra persona llevarme al mundial. Y el que me lo dijo fue un piloto que vino aquí, un chileno, que llegó a correr el mundial, Ujú. se llama Maximilian Schey. Él me dijo, nadie te va a llevar al mundial, el único que te va a llevar al mundial va a ser tú mismo. Y sí, yo mismo tocando puertas, llegué a Motoamérica, yo mismo tocando puertas llegué a España. Y eso es verdad, o sea, uno tiene que Pero ahí buscar. necesitaste el aval de la Federación Mexicana de Sí, la, Motociclismo. la, 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 la federación me apoyó con la licencia FIM para poder correr en campeonatos 600 internacionales. pesos. Sí, nada más ahí. Es que esa es la otra. O sea, si la federación
está en estos temas y nada más avala la carrera de Itálica o de GS Motos y nada más porque es Racing Bike, pero todas las demás no las hace. Pero en los track days te dicen, no, pero la federación tiene que avalarte. ¿Y cómo me avalas? Ah, pues te vendo la licencia por el piloto, 600 pesos y ya con que me compren 10, 20, 50, ya te doy el... O sea, Antes era muy diferente. Antes hasta para dar los cursos tenías que estar acreditado por la federación. Ahora también claro, lo mismo, ya todos dan cursos. es un negocio. O sea, Y es pero una... aparte no han visto, o sea, su negocio son las licencias, Ujú. no hay más. O sea, es una serie de obstáculos que te ponen estos círculos cerrados y esto, pues, ya hay que decirlo, ¿eh? No hay gente, no hay periodismo Sí, no. de motociclismo que te digan y que estén criticando por bien y que estén señalando lo que está mal. No, todos estos influencers y todos estos creadores de contenido, pues las marcas le dicen, ay, ven y te doy un cilindro y habla bien de mi marca. Entonces ves a los creadores de contenido que hablan de, todos dicen lo mismo de todas las motos. Sí, exacto. O Sí, sea, es no hay una formación periodística, no hay un tema y digamos, le tienen miedo a la federación. ¿Miedo de qué? No hace nada, sí, ¿no? Itálica, pues sí, venden el 80% de las motos, pero o sea, en tema deportivo. Racing Bike, pues sí, lo inició Faustino Rodríguez en los 50 y después se abandonó, retomaron y bueno, Bobadilla pues sí ha hecho un buen papel, le ha echado ganas, pero creo que no sé si está con las manos atadas entre la Federación y GS Motos, Sí, ¿no? no hay un campeonato. No hay un No hay, campeonato como tal. O ¿no? sea, marcas que ahorita que estoy con Ducati, quisiera a lo mejor meterme a competir con la B4R. No hay Ujú. categoría para una B4R. O sea, no me explico cómo la categoría reina es Superbike. La categoría en el mundo son las ¿Por 1000. qué no hay? Porque Itálica no tiene una moto 1000, no tiene una 600. Exacto. O sea, los campeonatos son de baja cilindrada. Sí, sí. No, y eso, o sea, sí de inicio para un piloto está bien, pero en algún punto limita su crecimiento. ¿Por qué? Porque tienes que ir escalando categorías. ¿No? Y Tienes tenemos que ir que ir, desarrollando diferentes y nos habilidades. tenemos que ir al mundo. España, Estados Unidos, hacia Argentina. Los argentinos tienen Sí, una, tienen su campeonato de Superbikes. claro, Y y con mucho llega nivel. ahí el GP porque tienen una pista. Hay Aquí una en México no plataforma. tenemos, Una ¿no? plataforma, no tenemos nada, no tenemos difusión, no tenemos cultura, no tenemos organización. Porque al mismo sistema le conviene. Sí, sí, sí está monopolizado. Entonces, imagínate esta competencia de Racing Bike, que las motocicletas son 250 y te tienes que ir a Europa, a Motoamérica, a otros lados, a competir en 600, Sí, sí. no hay forma, no hay forma. Hay un desfase de información No, y hay abismal. un desfase de Te tecnología. encuentras con una pared que, o sea, te hacen creer que tienes un nivel cuando llegas allá. Aquí corres en una Itálica 250 y en Estados Unidos y en Europa estás compitiendo con Ducatis, Exactamente. No ¿no? Entonces, desarrollas, tienes que entender la electrónica, tienes que tener Aprilias, geometría, con, suspensión, neumáticos. Te limita. O sea, está limitado. o sea, Tal vez tecnología. si tal vez en Europa hubiera igual Itálicas un campeonato allá, pues dices, bueno, va. Salen de aquí y ya no hay. Claro, No hay. no hay forma, Por no eso, va a haber ¿dónde forma. colocan la gente? Y eso es lo difícil. Porque, bueno, tienes que ir formando al piloto. Ok, lo formas. Ahora hay que exponerlo al mundo. La oportunidad de que esté el piloto en Europa, digamos, tiene que ser por lo menos 2 años ya con toda una estructura. ¿Por qué? Porque el primer año es de prueba y el segundo a lo mejor ya empezar a dar resultados. Ujú. Eso es lo difícil. Si de por sí un año en Europa te cuesta alrededor de 3 millones de pesos, tienes que juntar un presupuesto de entre 6 y 7 millones de pesos. ¿Para qué? Para que realmente puedas aprovechar la oportunidad. ¿Cuántos van a hacer eso? Ahora, llegan allá y se encuentran que
pues no solamente es tocar la rodilla, sino que tienes que entenderte con el telemétrico, con el ingeniero, que tienes que entender temas de temperatura, de aire, Tu rutina de ejercicios, gimnasio, comer, tienes que condición, aprender hasta la co- comer. tienen los chefs, Exacto. Marc Márquez y todos A mí me ellos, pasó. tienen sus campers con los chefs, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. A mí me pasó cuando estaba corriendo en Guadalajara, el que me entrenaba era el Rulas, que era el entrenador físico del Canelo. Y me entrenaba como boxeador. Corría yo en Moto América y en el fin de semana daba alrededor de 120 vueltas en un fin de semana. Pero yo en la carrera del sábado yo ya estaba cansado. Yo decía, todavía me falta el warm-up y la carrera del domingo ya no puedo. O sea, yo entreno mucho, pero no puedo. Y el que me ayudó fue Tony Elías, que es campeón, el primer campeón del mundo de Moto 2 y corrió MotoGP, uno de los pilotos que le ganó a Valentino Rossi. Y le decía, es que yo hago mucho ejercicio, dice, es que estás comiendo mal y el ejercicio que haces no te sirve. Y empecé a entrenar con él, a hacer bici, tener otra alimentación, hasta cómo hidratarme, y hasta el síndrome compartimental se me desapareció. Cambió totalmente mi manejo. Cuando alineas entonces la alimentación con lo espiritual y tu trabajo, ahí está todo. O sea, es un conjunto. O sea, Marc Márquez no está, o los pilotos que están en MotoGP, solamente porque tengan agallas. Hay un trabajo detrás de ellos muy fuerte. Y estoy seguro que Márquez en su tema de recuperación llegó en un punto espiritual muy fuerte. Se le nota, se le nota. Se le nota su mirada, la templanza que tiene, el control que ya tiene para anticipar las cosas. Eso es lo que yo admiro de él. Porque pocos llegan a ese punto de... Yo no solo veo a alguien que frena o acelera muy fuerte, sino todo el control que tiene dentro de él para tener esa templanza. Eso es lo que yo admiro. Eso es lo que yo respeto de Marc Márquez. El tener ese control y se le nota que no tiene apego, no está para demostrarle nada a nadie. Lo hace por él. Por él. Y eso se lo demostró sus caídas, no los campeonatos, sino los errores que cometió en su cuerpo, porque el dañarte el cuerpo, porque uno como deportista estás acostumbrado a llevar tu cuerpo al límite y cuando te encuentras con una limitación física es un tema mental muy fuerte. Yo este dedo yo no lo puedo mover, para mí no existe ese dedo y el entenderlo para mí fue muy difícil. Pasaba muchas noches queriéndome romper el dedo, queriéndomelo arrancar. Entonces, viendo a un piloto como Márquez que casi perdía un brazo, y recuperarse de esa manera, el tema del nivel de conciencia, de trascenderlo, es de mucho nivel. Es la diferencia. Su nivel de Márquez no es el tema de pilotaje, es un nivel de conciencia. Ese es un nivel de Márquez. Su formación espiritual y el punto de quiebre donde lo encuentras, porque siempre lo encuentras, el punto de quiebre. Siempre tiene que haber una pérdida, siempre tiene que haber algo que te hace reaccionar y verte y desarrollar el tema en ti. Exacto. ¿No? Podemos aventarnos otro programa aquí fácilmente. Un programa muy interesante. Se tocaron temas que nadie toca y que creo que es momento de ya romper esas barreras para darle oportunidad a estos pilotos que tienen las ganas, los deseos y que están cerradas las puertas. Pero como bien dices, no es culpa de Racing Bike, no es culpa de Itálica, no es culpa de él. Sí influyen de la Federación Mexicana de Motociclismo, sí influye. Porque si no tienes el aval de la federación, y yo tengo historias que dice la federación, no te voy a dar el aval, y no se puede dar a correr. Sí. Y en cualquier categoría, cross, sí, enduro, velocidad, enduro, lo que tú quieras. Pero creo que es el momento de juntarnos y hacer algo. Sí, si realmente queremos que las generaciones que vengan quieran hacer algo, el principio está en cambiar todos. Porque si estamos siguiendo con la mentalidad de que, es que me ayuda el de la federación, es que me ayuda el de la dirección técnica, seguimos igual. Entonces, salgamos de eso. Exacto. ¿No? Muy bien. Abraham, tus redes sociales, que te sigan. Estoy en Instagram como Abraham García 72, en TikTok como Abraham Gar 72, y bueno, ahí vamos a estar subiendo más información de lo que vamos a estar haciendo con Ducati, con KTM, y ahora que también vamos a estar con Aprilia, para que estén muy al pendiente de los cursos, de los track days, de las clínicas de manejo que vamos a estar manejando con estas marcas. No inventes, Aprilia está imparable en el GP. Sí. Imparable. Exacto. Ahora también vamos a estar ahí, vestidos de Aprilia. Muy bien. Oye, ¿por qué el 72?
porque antes mi papá tenía el número 78. Ujú. Yo quería mantener una parte de él, una parte mía. Antes de ir a Motoamérica yo era el 222, entonces uní el 7 de él y el mío del 2. 222, Ajá, antes era el 222. un super número, ¿no? Ujú. Y en Motoamérica con el 222, ¿a No dónde? me dejaban competir con un número de 3. Con Por de eso lo tuve tres, que cambiar. lo Lo tuve tuviste que que cambiar. cambiar. Por eso usé el 7 y el 2. Muy bien. Abraham, tu casa, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. ¿Eh? Muy contentos de estar aquí. Y bueno, esperemos que se vuelva a Muy bien. repetir. Pues se nos terminó el programa y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Motociclista MX y nos vemos el próximo miércoles con otra historia detrás del casco. Hasta la próxima.